Hola a todos, estamos aquí con ustedes en esta poderosa mañana. Hoy hablaremos sobre Irán y por qué cayó. Bueno, cómo cayó es como en ese chiste, creo que todavía de la época soviética. ¿Han escuchado que Rabinovich ganó una Volga en la lotería? Y la respuesta, claro que lo escuchamos, pero no fue Rabinovich, sino Ivanov, y no fue una Volga, sino 100 rublos, y no fue en la lotería, sino en preference, y no ganó, perdió. Pero es más o menos lo mismo con Irán, es decir, aquí todo el mundo está diciendo que Irán aceptó las condiciones de Estados Unidos, que todo en general va a toda potencia, va a todo vapor, pero en realidad la situación es un poco diferente. Y aquí todavía falta aclarar quién ganó y quién perdió. Esos mismos 100 rublos. Primero propongo ver qué pasa con Zelensky, ya que la victoria o derrota de Irán influye directamente en la guerra de Ucrania con Rusia. Y aquí de repente le pasó algo extraño a Zelensky. Empezó en el G7, o mejor dicho, en el G7, ¿correcto? Como señalan algunos compañeros, aquí tenemos declaraciones de este tipo. Ucrania ha demostrado en los últimos meses varias cosas en las que ha mostrado su liderazgo, ha demostrado estar lista para... Aquí solo quisiera señalar algo sobre el discurso, ya no lo voy a traducir. Ahí en principio todo está relacionado, pero todo eso se ve muy extraño. Nunca como he escuchado que Zelensky hable así, sí, a veces tiene un discurso algo atropellado, pero que esté en ese estado, algo extraño está pasando. Él estaba dando una entrevista a alguien aquí. Bueno, casi no se escucha, pero la persona está suspirando constantemente, se está quedando sin aliento. ¿Quién es especialista? Por favor, cuéntenos en los comentarios de YouTube de qué se trata, porque aquí solo estamos haciendo varias suposiciones. El alto al fuego demostró actividad en el campo de batalla y mostró posiciones fuertes en cuanto a la fortaleza y el liderazgo que se están desarrollando en Ucrania. Muy extraño, la verdad, muy extraño. Pero hay otro personaje poderoso antes de Irán, lo veremos también. Si ya están cansados de estos personajes, escríbanlo en los comentarios. Pero, en mi opinión, hay que verlos. No pueden, porque aquí hay de todo. ¿Y quién exactamente va a presentarse? Seriosha Pritula, aquí anda diciendo de todo. Ustedes y el presidente hablaron sobre el escándalo de corrupción. Bueno, yo también voy a hablar. Sonaba, voy a decirlo, Seriosha Pritula con... De una patada abrió la puerta a Zelensky y dijo: Oye, Volodia, vamos a hablar de los escándalos de corrupción. ¿No te da vergüenza? Y vamos a decir la verdad de una vez, todos los tribunales, todo. Ah, Los policías decidieron ayudar a su país para sacar a los corruptos del cuerpo de la nación y castigarlos por estos pecados. Bueno, No era posible que yo viniera y preguntara, recuerda. Bueno, mira, yo iba con PT. cuando vine y pregunté, Vladimir Alexandrovich, ¿cómo está usted? Eso es una cosa, pero si hubiera preguntado, oigan, ¿y qué pasa aquí con la corrupción? ¿Por qué todo está tan mal? Eso es otra cosa. Pero me parece que las preguntas no eran esas en absoluto. Parece que Mindich es el villano aquí. Pero les pido que entiendan y perdonen a Sirosha. Él viene de algún lugar, de algún pueblo pequeño, su educación es la que es, por eso las groserías están presentes regularmente en las intervenciones de Sirosha. Me parece que su actitud hacia la situación me queda clara. Escuché la respuesta del presidente a mis preguntas y eso es suficiente para que siga saludando cuando hay invitados o reuniones. En general, Sirosha es representante del grupo del presidente y uno de los más destacados, es su seguidor. Cuenta que después de que él hizo, me refiero a Prítula, no a Zelensky, la pregunta sobre la corrupción en el país, Zelensky respondió de manera tan completa que Sirosha Prítula ya no tuvo más preguntas. Y ahora puede seguir saludando al presidente. Aquí de repente vienen recuerdos sobre este fraseologismo de que nunca había pasado algo así. Y otra vez Hirosha, otra vez está en el grupo del presidente. Bueno, ¿qué cosas? Está bien, dejemos los asuntos ucranianos a un lado. Bueno, ahora veamos qué pasa con Irán. ¿Por qué realmente cayó? Aquí tenemos un proyecto muy interesante de memorándum de entendimiento que Estados Unidos e Irán firmarán en Suiza el 19 de junio. Eso será el viernes y por cierto es muy interesante la elección del día porque viernes es viernes y Suiza es Suiza y el día fue elegido muy acertadamente para que termine bien.
Y luego todos los líderes importantes estuvieron ahí el viernes, sábado y domingo discutiendo varios asuntos de negocios que hay que tratar. Pero en resumen, el documento contiene la descripción completa hasta el momento de los beneficios económicos de Irán en el marco del acuerdo con Estados Unidos y en particular Irán. Teherán obtiene la posibilidad de reanudar inmediatamente la venta de petróleo, acceso a un fondo de inversión privado de $300,000 millones, así como la perspectiva de descongelar activos bloqueados. Y si quieren decir qué hacía durante ese tiempo, pues básicamente todo eso de alguna manera se juntó así. ¿Qué obtiene Estados Unidos del renuncia de Irán al armamento nuclear? Parece que armamento, pero con tanto dinero, discúlpenme. Con tales concesiones surgen dudas de que Irán no vaya a tener de repente ese armamento nuclear en unos años y además de manera muy secreta. Si no están de acuerdo, escriban por qué eso no debería suceder. Porque, en mi opinión, cuando hay mucho dinero en manos de ciertos funcionarios estatales, no solo en Irán, sino en la mayoría de los países, las condiciones y oportunidades se amplían. O sea, no hay ningún problema en conseguir las tecnologías necesarias en algún lugar y construir misiles o almacenes en su propio país. Es raro que sea diferente. Pero, por ejemplo, como lo hizo Corea del Norte, es decir, Corea del Norte no tiene mucha riqueza ni recursos, pero aún así lo logró. Sin embargo, ya ha creado más de una bomba nuclear y sigue amenazando con esa bomba, aunque ya no a la misma escala que antes. Pero, de todos modos, tenemos algo que ver aquí. Esta es la versión corta de ese memorándum. Les recuerdo, un memorándum no es un acuerdo detallado, es simplemente un acuerdo marco sobre lo que más o menos planea hacer el Estado. Si una mamá y su hijo o hija hicieran un memorándum marco así, sería algo como esto. Bueno, yo tal vez me comprometo a no irme a ningún lado a las 3 de la mañana de parte del hijo, o me comprometo a regar los cultivos 2 veces al día de 5 de la mañana a 6 de la tarde, por parte de la hija, o también que ella se compromete a no irse a ningún lado y el hijo va a regar los cultivos, pero en general, para que se entienda, es todo esto. La versión corta del memorándum dice que Estados Unidos, Irán y sus aliados cesan inmediatamente las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano. Respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial y rechazo a la injerencia en los asuntos internos del otro. Negociaciones sobre un acuerdo final durante 60 días con posibilidad de prórroga. Estados Unidos levanta inmediatamente, simplemente de inmediato, el bloqueo naval de los puertos iraníes. En un plazo de 30 días restablece la navegación a nivel previo a la guerra y retira sus tropas. Las propias, naturalmente, no las ajenas. Dentro de los 30 días posteriores al acuerdo final, Irán garantiza durante 30 días el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Hormuz, incluyendo el desminado. Estados Unidos y sus socios regionales crean un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán, con una financiación de al menos $300,000 millones, $300,000 millones. Pero piensen bien en estas condiciones y en el hecho de que Estados Unidos dice que sí, Irán, ahí lo bombardeamos, lo destruimos. Sí, un punto de este plan donde se dice sobre Irán que recibe $300,000 millones, Dios mío, eso es más que Ucrania con sus miserables $70,000 millones, eso es una locura. Y esa es solo una de las condiciones. Además, se desbloquean nuevamente los fondos externos de Irán. Ahora están congelados. Además, sí, hay tantas concesiones que me sorprende, la verdad, cómo es posible. Donnie no ha olvidado cómo jugar golf al pensar que recibe la RAN y bueno, ya no hay vuelta atrás. La palabra no es un gorrión y mucho menos un memorándum completo, un acuerdo marco. Luego que Estados Unidos cancela todas las sanciones unilaterales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la OIEA según el calendario acordado, Irán no utiliza armas nucleares. Bueno, ya saben, con ese dinerito, si tuviera ese dinero o $300,000 millones, yo también diría, escuchen, yo aquí estaba pensando en armar otro cohete en el patio trasero, pero llegaron a tiempo, no voy a tener ni un solo cohete. Gracias por el dinero, que les vaya bien, adiós, espero verlos en un par de milenios, eso es probablemente lo que yo diría. Hasta el acuerdo final se mantiene el statu quo, Irán no expande su programa nuclear, Estados Unidos no impone nuevas sanciones y no aumenta ni refuerza sus fuerzas en la región. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga de inmediato un permiso para exportar petróleo iraní, e Irán sigue enriqueciéndose. Todo va bien, es decir, la economía se recupera, la gente se recupera. Lo que pasa en Estados Unidos no le importa a los iraníes. Eso es muy, muy extraño.
Y aquí también vale la pena recordar de inmediato dónde se lleva a cabo esa reunión iraní con Estados Unidos. Y esto sucede en un resort en Suiza. ¿Por qué no en algún suburbio industrial de alguna ciudad? Bueno, no sé, si no es Leópolis, pues ya es tarde, o en Cracovia. Bueno, claro, entiendo perfectamente por qué todos estos poderosos líderes intentan pues aparentar que vienen de abajo, que sufrieron en la infancia, que no les alcanzaba para el último Mercedes o para una hamburguesa con pan de oro. Puede pasar de todo, es como lo que Victoria Beckham contaba, de lo que trata ese meme. Todo lo que sé sobre Victoria Beckham y su esposo, lo sé a pesar de mis propios deseos. Simplemente todas esas noticias que se esparcen, incluso cuando busco noticias para el canal, a veces me topo con esas tonterías sobre las celebridades. Bueno, en resumen, en un video le preguntaron de dónde viene su familia. Éramos una familia pobre, ay, la pasábamos muy mal, que esto, que lo otro. Y luego Beckham le pregunta desde el baño. Creo que la mitad de mis espectadores conoce ese video, disculpen, pero para la otra mitad que no lo sabe. Entonces Beckham pregunta desde el baño. Oye, dile a los periodistas, ¿en qué ibas a la escuela? Ella dice algo como en un BMW, BMA, y luego, bueno, en un Rolls Royce. Así que les deseo a cada uno de ustedes, estimados espectadores, que lleven a sus hijos a la escuela en un Rolls Royce. Claro, solo a quienes lo necesiten, si pueden vivir perfectamente sin ese mismo Rolls Royce. Bueno, todo eso está bien. Entonces, ¿qué pasa con el resort? Aquí lo tenemos mostrado. Miren qué resort, bueno, hermoso en mi opinión. O sea, ahí se puede vivir, trabajar, comer y cumplir con todas las tareas fisiológicas que nos pone la naturaleza. El acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán, con el que se ocuparán los diputados, en lugar de atender esas necesidades fisiológicas, el acuerdo prevé el cese inmediato y definitivo de las acciones militares en todos los frentes, será firmado. En un lujoso hotel en el resort de Bürgenstock, en los Alpes suizos, cerca de Lucerna. Y aquí, algunos representantes de la RFA ya suponen que las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán se prolongarán. Luego, Trump dice que le gusta la idea de presentar el acuerdo al Congreso de Estados Unidos, el trato entre Estados Unidos e Irán. En general es increíble, simplemente así están las cosas. Pero Israel no está contento, así es como quedó, así se mantuvo, así resultó, no todos están satisfechos, es decir, Israel no está nada contento. Eso significa que puede iniciar alguna ofensiva en Libia, algún bombardeo, como resultado de lo cual Irán considerará toda esta tregua en la región como falsa y comenzará a bombardear con bombas grandes. Pensaste correctamente, exactamente esas, y a las que muestro normalmente las llamo cabezas parlantes. Estados Unidos e Irán, dicen, acordaron un memorando de entendimiento que simplemente debe poner fin a una nueva guerra en Medio Oriente. Y ahora lo más probable es que las expectativas se cumplan el 19 de junio en Ginebra, cuando se firmará el memorando de entendimiento. Ahí tenemos el alto al fuego, la apertura de la navegación en el estrecho de Hormuz y muchas cosas más. El primer ministro de Israel dice, el presidente Trump y yo no siempre coincidimos en nuestras opiniones. Él es el presidente de Estados Unidos. Yo soy el primer ministro de Israel. Bueno, al menos gracias por aclararlo. Por lo menos nos explicaron cómo están las cosas porque uno está aquí sentado sin entender nada. De las dos personas que participan en la noticia, uno es el primer ministro de Israel y el otro es el presidente de Estados Unidos. Yo creo que eso es maravilloso. Al contrario, eso estimula nuestros pensamientos, los impulsa a desarrollarse para llegar a ser así de exitosos, pues eso es lo más importante. La representante de seguridad del departamento, que se llama Benjamin Netanyahu, cuenta que los desacuerdos ocurren incluso en las mejores familias. Y CNN señala que en su discurso el primer ministro trató de evitar discutir directamente el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pero aquí, de nuevo, los caminos son inescrutables, porque ahí puede haber condiciones que a nosotros claramente no nos van a gustar. Todavía estarán aquí a finales de mayo o algo así. Encender ese fuego y luego asar esas cosas que Irán es capaz de hacer. Pero bueno, no vamos a meternos en la industria culinaria ahora, mejor vamos a sumergirnos por completo en las palabras de los poderosos líderes porque no pasa ni un solo día sin que hagan una declaración. Primero, llamemos a Tuca para que nos baile ese baile de golpes, y Tuca lo hace de manera impresionante. Impresionante, el plan de transporte. ¿No funcionó? Sí, no salió como esperábamos. Y es porque, en general, todo es complicado. Por eso llamamos a un líder fuerte, un líder fuerte.
Pero, por ejemplo, aquí hay un estudiante de la Olimpiada Escolar que dice que Putin es muy débil, por eso el estudiante de la Olimpiada Escolar está en la oscuridad, no le funciona. De 5 focos, creo que 3. Uno lo tapa con la cabeza y cuenta que todo está perfecto. Nosotros de una vez llamamos a Putin débil. Este personaje se llama Yevgeny Kusturitzov. Tengo buena memoria, no sé por qué recordé esto, pero este nombre me acompañará durante años. Si ya lo recordé, difícilmente lo olvidaré, pero bueno, vámonos, sí. Por cierto, a la izquierda, probablemente, este personaje tiene el aparador de la abuela. Eso será poderoso más adelante. Mucho más débil que en 2022. Ajá. Eso es obvio. Y les digo sinceramente, realmente se parece mucho a esa misma aguja de ese caché marchito. Sí, o sea que eso es lo que al destruirlo se puede destruir por completo esa vertical de poder y en general el sistema de gobierno en Rusia. La periodista lo mira sin entender, con una mirada que parece entender lo que está pasando. ¿Y qué caché hay? Ese es el chiste ahí. En general, todavía en la escuela jugábamos con palabras ucranianas y de nuevo salíamos a pasear. Todo tipo de expresiones como Koshey el inmortal, Chaglik Nevmiruchi, en realidad es una broma. Koshey el inmortal en ucraniano, Chaglik Nevmiruchi. Ningún Chaglik, pero Yevgen Kustukrisov, obviamente, como él gana olimpiadas en la escuela. ¿Cómo va a saber él cómo se dice ese tal Koshey, el inmortal en ucraniano? Luego él juega con las palabras como Chaglik Nevmiruchi, agujas, esos patos, conejos y todo lo demás. Ahora él está hablando sobre la vertical del poder que se está derrumbando. Esos bastardos antes en la federación no podían. Eso es lo único que ya es la posición de quien tiene la razón. O en una situación cuando, disculpa, ya sea en el mar, algo así, es difícil entender a Yevhen Kostirsky, pero se puede. Situaciones y cuando él, disculpa, ya está en la tumba. En general todo está bien. Según su opinión, ahora veamos a alguien más. Aquí, por ejemplo, hay alguien, sí. ¿Cuántos de estos líderes, Dios mío, cuántos tenemos? Pero veamos de cerca. La cinta sonríe. ¿Pero somos nosotros o él? Ya estoy cansado de presentarlo. Es un personaje muy interesante. Tenía todo tipo de ideas, pero no dominó algunas de ellas. Vitia Hyperloop en Ucrania, Elon Musk. Luego de repente se volvió un superpatriota, un personaje muy patriótico y luego a él. Luego como que se fue a las Fuerzas Armadas de Ucrania y después regresó rápido allá. Lo acusaron de que no hacía nada en el ejército, al contrario, y evitaba todo lo que se podía hacer ahí. Se escapó a Londres y desde allá ahora cuenta en el show: vamos a ganar a todos, la victoria está cerca para todos. El escándalo por el DVR que intentaron entregar esto lo ven y lo llevan más lejos, y todavía ahí en ese canal siguen pasando cosas. Pues yo a esto... Sabes, hasta ahora no puedo lidiar con la absoluta tranquilidad. Resulta que había otros asuntos, o sea, el representante de la autoridad tenía casos penales relacionados con esto, pero pues si existen, ¿y qué? No pasa nada, eso es todo, simplemente tuvo suerte la persona, ¿qué le vamos a hacer? Yo tengo mi propio asunto. Para que el país sea gobernado por personas dignas y no por cualquier basura. O sea, resulta que Showmelan llamó al presidente Zelensky basura. Oh, Dios mío, pero aquí todo esto es Londres, pero claro que es muy interesante. Yo creo... ¿Que yo aspiraba a algo más? Lo lograré, sí, lo lograré. Palabras típicas ucranianas, pero ¿a quién más vamos a ver? Aquí tenemos a los cosacos, a los rapados que quieren dinero, se necesita dinero, porque se entiende, hay que cuidar una barba así, sé de primera mano cuánto hay que cuidar una barba si es larga. Por eso no me la dejo crecer, porque como cuando éramos niños, bueno, aquí está sentado y se la deja crecer. De verdad, si te refieres a la barba, ahí se necesitan productos, aceites, ceras y peines especiales, Dios mío, pero la de él no se puede llamar bien cuidada. Pero ya sabes, todo requiere cuidado y por eso él espera lo mejor. Y tal vez consiga donaciones después de todo, pero bueno. Nos apoyamos, mantenemos la defensa 24/7. La Brigada Rubish está recaudando fondos para drones anti-Shahid. Y una vez más les pido, por favor, apoyen a la Brigada Rubish en nuestra recaudación. Así seremos más efectivos, trabajaremos mejor y más. La periodista está tan contenta que parece que está recaudando esas donaciones para sí misma para alguna necesidad. Bueno, ya que se sonrió así, Salia Sachok, la élite. Cada quien que se una a nuestro ETR por donaciones en cuanto a cuánto. ETR. ¿Qué puede haber ahí? Qué horror. Cada persona que está viendo nuestro éter ahora ha donado. ¿Cuánto? Ustedes. Pueden... Porque cada cantidad importa. ¿Cantidad? Honestamente ya me cuesta entender.
este neolengua que apareció con su Litovich y Ether y Svetlin y todas esas palabras modernas que les mencioné. Las conozco en contra de mi voluntad, las aprendí en contra de mi voluntad, de nuevo porque tengo buena memoria y ya, se meten dentro y luego no salen de ahí. ¿Por qué llamar al éter? No sé, ¿para qué llamar a una fotografía Svetlin? Bueno, yo tampoco sé porque en todas partes la palabra internacional es justamente fotografía. ¿Por qué de repente se volvió Svetlin o el aeródromo se llama Litovice? Bueno, Litovice está bien, claro, pero también se necesita un lugar donde todo esto se pueda realizar. En fin, es muy interesante, no se entiende nada, pero ya veremos, como dicen. Escriban en los comentarios todo lo que piensan al respecto. Hasta luego a todos. Rusia está lista para una nueva movilización, Maya. ¿Cuáles son los riesgos de tal movilización para Putin? Bueno, ¿a qué le apuesta él? ¿Cuál será el efecto? ¿Cuál será la capacidad de combate de este nuevo refuerzo? ¿Cómo van a percibir los rusos esta nueva ola de movilización? Bueno, ¿cómo van a percibirlo los rusos? En principio, ya lo hemos visto, sí. En el año 22, cuando hubo una movilización limitada, 1 millón de personas huyó de Rusia muy rápido. Sí, o sea, todos vieron eso. No habrá protestas, la gente huirá.